Dices, quinta parte. Como saben, estamos trabajando en nuestro componente de Dices. Ya hemos implementado el componente Dice Button y el componente React Dice de la librería React Dice Complete. También ya hemos establecido algunos estados como el estado Height, el estado Spin y el estado Stop. E igualmente ya hemos establecido el estado que va a tener cada uno de nuestros dados. Recuerden que el comportamiento final esperado de los dados es el siguiente. Regresando a nuestro editor, ya tenemos este botón que nos permite cuando el dado está girando. Como se pueden dar cuenta, aquí nos dice que ya terminó todos los dados de girar. Pero ahora necesitamos saber cuándo terminaron todos los dados. Y también poder hacer la acción de seleccionar cada uno de ellos. A continuación vamos a realizar esa acción. Ingresamos de nuevo a nuestro componente Gain. En nuestro componente Gain, como se pueden dar cuenta, tenemos nuestro componente Dice. Pero a ese componente Dice necesitamos un evento que nos indique si los dados terminados de ejecutar. Para ello vamos a crear un evento de tipo HandleDoneDices. Y ese básicamente nos va a indicar cuando los dados terminaron de girar. Ahora, como saben, los dados están girando a velocidades diferentes. Vamos a simularlo de la forma para que lo puedan ver. Nos vamos a Dices, nos vamos a Dice Button y vamos a incrementar el tiempo de giro. En este caso vamos a decir que cada dado se le incremente, por ejemplo, 0. No, vamos a incrementarlo aquí a 1.5. Entonces vean que los dados pues se demoran un poquito más girando. Entonces si se dan cuenta, este dado se demora más, este dado se demora más. Y si se dan cuenta, los dados no están girando todos al mismo tiempo. Los dados se terminan de girar en tiempos diferentes. Para ello, vamos a crear una función que nos indique cuándo todos los dados terminaron de girar. Otra cuestión aquí es que cuando yo recargo, en este caso, automáticamente, o cuando hago un cambio del estado, por ejemplo, aquí vamos a hacer una prueba, vean que los dados empiezan a girar y tenemos que evitar eso. Entonces, para ello vamos a utilizar la función HandleDices. Esta función nos vamos a nuestro componente Dices y en esa función primero que todo la tenemos que especificar en nuestro interfaz. Esta función no recibe nada y no retorna nada. La tenemos que crear, en este caso, en nuestros props. Esta función va a funcionar de la siguiente manera. Va a escuchar cada vez que se terminó de girar un dado y va a validar si ese dado ya terminó de girar y va a ser la sumatoria de los dados que necesitamos validar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo esto se va a validar si, solo si el estado del dado es cuando esté girando. No nos interesa nada más, sino solo cuando el estado del dado esté girando. Si es así, vamos a llamar una función. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos simplificar esto. Entonces, dentro de Dice Button, Dices, qué pena, vamos a crear un helper. Ese helper nos va a ayudar a validar si el dado terminó o no. En este caso, todos los dados, no solo el dado, un dado individual, sino todos los dados. Entonces, aquí dentro de nuestra carpeta Dices, vamos a crear un nuevo archivo de tipo helpers.tsx y ahí vamos a crear una función que se va a llamar export cons handleAllDices. Muy bien. Esta función va a recibir los siguientes parámetros. Va a recibir el valor individual, o en este caso el índice de cada dado que terminó de girar. Vamos a dejarle number. Vamos a obtener todos los valores de todos los dados que están girando, que esos son de tipo DiceValues. Esto es un array.
Aquí no estoy creando una interfaz, entonces esto es una coma. Y aquí lo importamos y aquí le ponemos un tipo. Y finalmente vamos a utilizar esta misma función, la función handle_down_dices. Recuerden que no es una función que recibe nada y tampoco retorna nada. Listo, muy bien. Aquí esta validación no va a estar dentro del componente. Por tanto, no es necesario crear la información dentro del componente. Por eso vamos a crear una variable global, que es la que va a llevar el contador de todos los dados que han girado. ¿Por qué la declaro como let? Porque vamos a sobreescribir la información de él. ¿Listo? No solo vamos a hacer un push directamente a este array, sino también lo vamos a limpiar. En este caso, ¿cómo lo vamos a limpiar? Vamos a verlo estableciendo un array vacío. Lo veremos más adelante. Entonces, la primera validación que vamos a hacer es que deseamos saber si el valor que llegó, en este caso, del valor del dado, ya existe en nuestro array. En este caso sería value. Si no existe, por eso lo voy a negar, vamos a poner que counter_dices push value. Ahora, recuerden, esta función no está corriendo dentro del estado, por eso sí lo puedo mutar. Muy bien. Continuando, vamos a validar ahora. Queremos saber cuáles son la totalidad de dados por las cuales tenemos que validar. ¿Por qué? Si recuerdan, aquí podemos validar los 5 dados, saber si los 5 ya se detuvieron, pero perfectamente podemos hacer esto. Y aquí solo tenemos que validar un dado, no tenemos que validar los 5, sino solo uno. Para lograr ello, vamos a crear una función de tipo total stop dice. Esa función vamos a filtrar los valores de values. Entonces vamos a decir que nos traiga la cantidad de dados que no están seleccionados, por eso lo niego, y obtenemos su tamaño. Entonces al final del día esto es un número. Ahora vamos a validar que si total dice es diferente de 0, es decir, que no todos los dados están bloqueados. Y además vamos a decir si el valor que está guardado o el tamaño que tiene este es igual al valor total de dados que se tiene que detener. En ese caso vamos a limpiar este array y finalmente vamos a llamar a nuestra función handle_dices. Muy bien. Y esta es cómo funciona la función. Vamos a poner una serie de comentarios acá. El primer comentario aquí es que estamos validando que el valor del dado que ha terminado no esté en el array, como lo decíamos. A continuación, vamos a agregar este comentario en que les decía, se extrae el total de dados que no están seleccionados y de esta forma se obtiene el total de dados que se deben validar. Y finalmente, finalmente no, sino también vamos a agregar el comentario acá. Se valida que hayan terminado de girar todos los dados requeridos. Se limpia la variable global. Y por último, se indica al componente padre que los dados han terminado de girar. Otro comentario importante que tengo acá es lo que les decía, que debido a que es una acción que no cambia nada en el render del componente, es posible usar una variable global y no mantenerla en el estado. Finalmente vamos a documentar nuestra función. Entonces esta función lo que va a hacer es que valida que todos los dados que no estén seleccionados hayan terminado de girar. Y esta es la función que nos permite hacer ello. Regresando aquí, vamos a invocarla. Entonces la función básicamente dice, devuélvame el valor que quiere que valide. En este caso sería el valor del dado, que sería value.index. Bueno, en este caso la posición del dado, más 1. Recuerden que esto sería 0 más 1, 1. Páseme todos los dados que está en values y vamos a pasar la función handle_down_dices, que es esta función. Muy bien. Ahora tenemos aquí un problema porque tenemos que en dices guardarlo pues para que nos escuche el valor. Guardamos, giramos y se dan cuenta, dice terminar. Otra cuestión, como se pueden dar cuenta, cada vez que recargo la página ya no tenemos ningún texto acá porque ya solo es cuando giran los dados.
Muy bien. Recapitulando, hemos creado esta función handle don't, la cual nos va a validar si ya terminaron de girar todos los dados. Para corroborar que funciona, vamos a hacer lo mismo, vamos a incrementar esto en un segundo y vamos a recargar la página. Entonces, este dado ya terminó, 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 terminó y nos dice que terminó todos los dados de girar. Excelente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como se dan cuenta, ya tenemos la función que nos indica que los dados han terminado de girar. Pero antes de ello, como se pueden dar cuenta, esto se puede simplificar. ¿Cómo se pueden simplificar? Podemos utilizar, digamos, esta forma. Vamos a decir que si eso es igual a true, llamamos esta función y incluso podemos simplificar esta parte. Y podría quedar de esta forma. Handle dice, si esto es true, nos va a ejecutar la función. Esto es simplemente pues para simplificar mucho más nuestra función, pero funciona de la misma manera. Ahora tenemos que validar la selección de los dados. Como se pueden dar cuenta, cuando estoy dando clic no me muestra nada. Esto es debido a que tenemos que indicarle que los dados ya terminaron de girar. Entonces, para ello, cuando tengamos la función handle.dice, que es esta, vamos a indicarle al setDiceState el setDiceState, vamos a indicarle que aDiceState.stop. Es decir, que ya terminó de girar los dados. Entonces, si volvemos acá, si se dan cuenta no hay selección, pico acá, y en este caso debería haber selección. Vamos a ver qué ha sucedido. En este caso, hemos puesto el evento donde no es. Tiene que ser donde terminó el dado. Revisamos de nuevo. Y ahora sí tenemos selección. Si se dan cuenta, cuando está girando los dados, no se selecciona. Solo selecciona cuando el dado termina de girar. Pero ahora tenemos que establecer esa acción para seleccionar nuestros dados. Para seleccionar los dados vamos a establecer también un nuevo helper. Dentro de nuestra función helpers vamos a crear un nuevo helper para establecer la selección de esos dados. Ahora tengan en cuenta que pues eso es básicamente un toggle, es decir, que podemos seleccionar y deseleccionar el dado. ¿Qué va a recibir este helper? Va a recibir el valor de diceValues, que básicamente es un array de diceValue. Y va a recibir el índice del dado, al cual le vamos a cambiar el valor. Por defecto va a ser 0. Al igual que hicimos en la parte de arriba, vamos a copiar ese estado. Y ya que estamos aquí, ya podemos mutar el estado. Vamos a hacer lo siguiente. Copy diceValues en la posición diceIndex.selected es igual a él mismo negado. Y retornamos ese valor a nuestro componente padre. Vamos a poner un comentario. Entonces, función que establece cuando un dado ha sido seleccionado. Entonces, selectDice recibe el valor de todos los dados, recibe el índice del dado que se tiene que seleccionar, lo clonamos, hacemos la modificación del valor y lo devolvemos. Ahora, aquí en la función que tenemos de handle selectDice, si se dan cuenta, aquí ya tenemos el índice. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que al valor de selectDice, vamos a utilizar esta función de selectDice, al cual le vamos a pasar, primero tenemos que importarla, le vamos a pasar los valores de diceValues y le vamos a pasar el valor del index que tenemos acá. Aquí nos está indicando que tenemos un error. Bueno, aquí no es sino es selectDiceValues. Qué pena. Lo ponemos, guardamos, recargamos y ejecutamos. Como se dan cuenta, ahora tenemos la selección de los dados. Los dados ya están seleccionados. Ahora cuando yo le digo roll, si se dan cuenta, los que tengo seleccionados
no me giran. Igual pues aquí vamos a tener un problema más adelante porque pues en este caso los dados, en este caso pues eh, todos están bloqueados. Entonces más adelante veremos cómo validamos para saber si los dados están bloqueados o no. Entonces como se pueden dar cuenta, aquí ya podemos hacer la rotación. Si se dan cuenta aquí pues no tenemos límite de lanzamientos. Aquí podría lanzar de forma indefinida hasta que logre un Yancey. Pero pues ese no es el objetivo. Aquí por ejemplo logramos un Yancey. Muy bien. Recapitulando, ¿qué hemos hecho? En este caso hemos creado una función de tipo handleDices. Esa función básicamente nos está indicando si todos los dados terminaron de girar. Para ello utilizamos un helper de tipo handleAllDices. Este helper no hace parte del render, puesto que en este caso solo necesitamos saber si todos los dados ya han terminado de girar. La data para cada helper es almacenada en este array, counterRollingDice, la cual va almacenando los valores de cada uno de los dados que han terminado de girar. Una vez se ha cumplido que la totalidad de dados que no están seleccionados han terminado de girar, llamamos la función handleAllDices, que esa función viene siendo esta misma función que tenemos acá, la cual nos está leyendo nuestro componente dices. Para ir limpiando, vamos a ir creando una serie de funciones. Entonces vamos a crear una función que nos escuche esos eventos. Vamos a crear una función de tipo handleAllDices. Esa función, como saben, recibe un número, un index, que tiene que ser de tipo number, y ese, hasta el momento, solo hace esta acción. Listo. Llamamos esta función donde la necesitamos, en este caso, en este punto. Vamos a llevarnos el console también para que el console nos ayuda como para indicar dónde ha terminado cada uno. Aquí en este caso tenemos un problema. El problema básicamente es que no, handleDices, recuerden, no recibe ningún valor. Ese es vacío. Y aquí en handleDices, ahora sí le pasamos el valor. Y acá pues vamos a decirle básicamente un console también que nos diga que terminó. Recargamos, giramos, termina y ya son seleccionables. Lo mismo vamos a hacer para cuando se selecciona el dado. Voy a agregarle un comentario a esta función para que pues nos quede más ordenado. Y también vamos a intentar, vamos a agregarle un comentario a nuestra función de cuando termina el countdown que le hicimos anteriormente para el header. Es bueno pues establecer estos textos para así nosotros saber qué es lo que están haciendo. Y ahora sí vamos a crear la función cuando el usuario selecciona un dado. Esta sí recibe un número. Un number, qué pena. En este caso es un index de tipo number. Y este básicamente nos va a ser el valor que tenemos acá, el de seleccionar un dado. Este lo vamos a utilizar directamente acá. Y así nos queda mucho más limpio nuestro componente. ¿Se dan cuenta? No puedo seleccionar el dado. Es más, si lo vemos directamente acá, vean que está disable. Cuando empezamos a girar, sigue disable y cuando termina, si se dan cuenta, el disable se desaparece, ya no está bloqueado. Y acá, si se dan cuenta, cuando lo seleccionamos, tiene la clase selected. ¿Cómo tiene esa clase selected? Si regresamos al componente de dices, entramos a dice button, recuerden que acá tenemos una clase que dice, si está seleccionado, básicamente pónganle la clase selected. ¿Cuándo le establecemos que esté seleccionado? Cuando estamos picando en la función selectDice, como se dan cuenta que estamos haciendo el select, y con esto lo estamos negando. Recuerden que cuando una variable, por ejemplo, es de este tipo, por ejemplo, test es igual a false, y cuando le decimos que test es igual a no test, básicamente test queda en true, y cuando lo negamos, en este caso se está negando. Eso es un toggle. Y así logramos, en este caso, hacer esas acciones.
Regresando aquí a nuestro componente dices, el componente ya está completo. Estamos pasando el dice state, el values, el theme, el evento de handle_dice, en fin. Con esto finalizamos la implementación del componente dices. Regresando a la presentación, vemos que el componente dices estaba compuesto por el componente diceButton, que a su vez hace uso del componente reactDice de la librería reactDiceComplete. Vimos que el reactDice tiene tres estados: cuando están ocultos, cuando están girando y cuando están detenidos. Cuando están detenidos tenemos la habilidad de seleccionarlos. Igualmente vimos que el estado de cada uno de los dados, el index que nos indica cuál es la posición de cada dado en el array de tipo diceValue, el valor que es un union tie entre valueDice o 0, recuerden que valueDice son los valores de 1 a 6, y el valor de selected, que es un booleano que nos indica que está seleccionado o no. Para obtener el valor de los dados, estamos utilizando una función llamada rollDice. Esta función rollDice básicamente nos obtiene un valor aleatorio de esta forma. Incluso, si quisiéramos, podríamos emular un valor de tipo Yancey. Por ejemplo, vamos a decir que todos los dados giren con 4. Cuando recargamos acá, si se dan cuenta, todos los valores están girando con 4, porque hemos simulado un Yancey. Eso lo veremos más adelante cuando estemos validando los diferentes elementos. Estos valores que se obtienen acá de tipo value, se le pasa al componente de tipo dice a través de la propiedad values, se iteran, diceButton lee cada uno de los valores y cuando el valor del dado cambia, si su valor es diferente de 0 y no está seleccionado, utilizamos la función rollAll que nos expone reactDice y le pasamos el valor que queremos que nos muestre. Una vez termina de girar, llamamos la función handleDone. Esa función viene a nuestro componente dices, la escuchamos, luego llamamos esta función y esta función es la que recolecta y valida si todos los dados han terminado de girar. Si es así, llamamos a la función handleDoneDices, la cual regresa acá, llama en este caso a esta función, establece que el estado del dado ya es detenido y como el estado del dado ya es detenido, ya podemos seleccionar dados. ¿Por qué? Recuerden que hemos validado dentro de dices que en este caso el diceButton va a estar en este caso disponible o no disable cuando es igual a stop. Recuerden que con esto lo estamos negando porque el disable si es true va a bloquear el botón y lo que queremos es que no lo bloquee. Si por ejemplo el diceState es igual a spin, pues esto va a ser false, pero con este valor que tenemos aquí lo va a convertir en true. Muy bien, con esto hemos finalizado la implementación del componente dices. En los siguientes videos veremos la implementación del componente buttons.